Bueno, imagino que estás ansioso por escuchar. Queremos que te lleves algo valioso. La idea es que te lleves líneas de pensamiento, algo para tomar acción. Si no estás convencido de lo que significa la inteligencia artificial, quizás también tener mayor profundidad de entendimiento de lo que significa. Y también tenemos preguntas para ti, para que te lleves y puedas seguir reflexionando y presentar al equipo docente. Yo soy Ángel Grimal, director del Diplomado de Inteligencia Artificial para la Dirección Estratégica de la UNAP, y ahí tienes el equipo docente. Nosotros hemos trabajado hace ya más de 2 años en hackatones de inteligencia artificial. Si no conoces lo que es una hackathon, es una competencia que hace uso de tecnología para resolver problemas dentro de un desafío. Y lo hemos estado haciendo hace ya en más de 4 ediciones, tanto internas como externas, en una consultora global. Em, y nos ha tomado toda esta ola de lo que estamos viviendo. Entonces lo que queremos que te lleves, y vamos a tener espacios para que uses el chat y también puedas hacer preguntas en cada una de estas secciones. La primera, donde queremos empezar a cómo piensas en este tipo de tecnologías que cambian la forma como vivimos y trabajamos, cómo podemos pensar en el futuro de ellas. La segunda es que vamos a ver que es importante prestarle atención, porque hay mucho ruido, hay mucha información, pero entonces, ¿qué son 3 grandes ideas que van a cambiar la forma como se mueve el mercado? Y por último, que quizás es la sección más amplia, que son líneas claves para adaptarnos hacia el futuro de las organizaciones, los procesos, los seres humanos. Eso es lo que tenemos preparado para ti esta noche. Así que vamos a comenzar porque tenemos contenido. Una de las metodologías que enseñamos en el diplomado y que practicamos, yo por lo menos lo hago en mi día a día, en la consultora de la que formo parte, es que para tratar de ver las posibilidades que vienen, es más importante ser imaginativo que realmente predecir qué es lo que va a pasar, porque es imposible predecir el futuro. ¿Por qué? Porque es muy complejo. Es lo que llaman el mundo VUCA, ¿no? Volátil, ambiguo, es una cantidad de información y de interacciones que no somos capaces de modelar. Entonces, una forma como lo hacemos es con escenarios futuros. Y tenemos un escenario aquí para ti. Y te lo vamos a leer y luego vamos a profundizar en él. Entonces, este es un escenario en 10 años. La familia extendida. Famia vive en tu hogar de manera ubicua. Conoce las rutinas de cada miembro de la familia. Anticipa necesidades y resuelve conflictos. Los niños le cuentan secretos que comparten con papá y mamá. Planifica cenas y vacaciones familiares perfectas mientras median discusiones. Famia está presente en cada conversación, desde el auto autónomo, los mensajes de vídeo o audio, hasta el baño inteligente donde vamos todas las mañanas y durante el día. Conoce mejor que nadie los patrones afectivos y emocionales de tu familia. Un día, Famia detecta señales de depresión en tu hijo adolescente a través de cambios en su voz y comportamiento. ¿Dejarías que un asistente de inteligencia artificial intervenga emocionalmente en la vida de tus hijos? ¿O pondrías un límite humano, incluso si eso implica menos bienestar? ¿Por qué sí y por qué no? Entonces vamos a abrir el chat si alguien quiere colocar comentarios. La invitación es que coloques comentarios. Y la situación que te presentamos es un dilema, que son los que estamos viviendo en el día a día y hacia el futuro, de qué es lo que significa la intervención de una tecnología inteligente que nos conoce mejor a nosotros, que incluso a veces nosotros mismos. Entonces tenemos abierto el chat si alguien quiere colocar algún mensaje. Nosotros vamos a ir leyendo y vamos a abrir espacio. Vemos que Cristian ya dijo hola. Entonces ahí te vamos a dejar la pregunta en el chat. Vamos a ponerla ahí para que puedas responderla cuando sientas que tienes una idea o por qué lo sí y por qué no. Entonces, te queremos invitar a esa situación. Y esto, cuando hacemos este tipo de proyecciones, que son imágenes del futuro, se hacen para organizaciones, se hacen para prácticas profesionales, se hacen para el futuro del trabajo, como lo hizo la SOFOFA y publicó
un reporte del futuro del trabajo con 35 escenarios. Escenarios no tan personales y cercanos, que son los que nosotros hacemos porque requieren mayor conexión emocional y realmente pueden llegar a mover paradigmas. Entonces, esto viene cuando tú construyes este tipo de imágenes, y está la ciencia ficción, que es una de las líneas de pensamiento de esta metodología. Ves señales, que son eventos que ocurren en el borde del mercado, innovaciones, nuevos productos, servicios, patentes. Hace 10 años o más de 10 años, ¿recuerdas cuando usaste por primera vez Uber? La primera vez que usaste en tu celular el Uber. Eso era una señal de cambio, porque hoy día ya existe una cantidad de negocios y de servicios que funcionan a través de este modelo de Uber. Pero hace 10 años era algo extraño, era una señal del futuro. Y estas señales, la primera, es algo que ocurrió este fin de semana mientras estaba con mi familia en el Club Providencia, y en la mesa de al lado había una familia de 5, papá, mamá y 3 niños. Y durante cierto tiempo interactuaron alrededor de ChatGPT, la interfaz de voz. La interfaz es que te habla y tú puedes interactuar. Y que se ha hecho cada vez más humana, cada vez ha entrado en ese valle de la incomodidad. El valle de la incomodidad es que es tan cercano al humano que no logramos distinguir si es una máquina o un humano el que nos está hablando. Entonces ocurrió eso ahí, tuve la oportunidad de observarlo, y es una señal que se llama de comportamiento emergente. Es un comportamiento en el consumidor, un comportamiento en el ser humano, y en este caso en la familia, que es algo nuevo, es algo emergente, algo que antes no ocurría y que cambia la dinámica. ¿Y qué es lo que pasaba? El papá usaba el ChatGPT y le preguntaba por cosas de el cine, el precio del cine, le preguntó también por vuelos del aeropuerto, dónde venía el vuelo de alguien de familiar que estaba viajando. Y en eso entran los hijos y empiezan a interactuar con el aparato, ¿no? Con el celular inteligente, que está abierto en la interfaz de voz de ChatGPT. Niños de 5, 8 y 12 años. Y le preguntan, papá, ¿qué es esto? No, le dice, no, ese es Sora, le llamaba. Le puso Sora a la interfaz de voz. Y ellos empiezan entonces a interactuar con ella. Le preguntan, ¿quién eres? Y ChatGPT responde, Sora responde, no, soy una inteligencia artificial que estoy aquí para asistirte y fue creada por OpenAI. Y los niños muy inteligentes, ¿no? Los niños son brillantes. ¿Quién es OpenAI? ¿Qué es eso? Y responde, OpenAI es un... Y empiezan a interactuar. Y la pregunta también le preguntaron, ¿quién es mejor, Alexa o tú? Y ChatGPT se ríe, como muy humano. Le dice, eso es una pregunta poco diplomática. Y les empieza a responder. Y la mamá, cansada de la dinámica, porque se empezaron a pelear los 3 niños para hablar con la máquina, le dice, cállate. Y al final cortó la interacción. Entonces, es una señal emergente, es una señal del futuro, de este escenario que acabamos de leer. El segundo es que salió hoy un robot por Hugging Face. Hugging Face es una de las plataformas de código abierto donde tú puedes trabajar más grandes del mundo. Y el fundador de ella tiene la misión, o tiene una de las cosas que más le gusta hacer, es llevar la tecnología a los niños, a la educación. Y lanzaron un robot que tú puedes programar por alrededor de 400, 500 dólares. Y ya está disponible, lo puedes comprar hoy, desde el día de hoy. Y este robot también, le puedes colocar interfaz de voz, puedes programarlo con código abierto y puede estar dentro de tu hogar. Y hay una muy buena publicidad. Es accesible. Hace unos 5 años, también en la consultora donde nosotros trabajamos, compramos uno de estos robots, pero costaba más de 5.000 dólares. Y hoy día vale 500. Hace 4 o 5 años. Ha bajado el precio en 10. Se dividió por 10. Luego tienes la tercera señal. ChatGPT actúa como terapeuta, una historia documentada por un periodista chileno. El día sábado, y te podemos compartir esto después de la sesión, salió un artículo de un periodista chileno que habló durante semanas con ChatGPT como un terapeuta, y luego habló con 2 especialistas, psiquiatras, uno de la Universidad Católica y otro de una clínica que está de Maite, que es la cuarta señal. Y ese artículo que se salió en el Mercurio, él muestra cómo
la vulnerabilidad o la capacidad que tiene de persuasión y de conexión, de simulación de la conexión humana que tiene con el ser con cuando tú tienes una relación casi que íntima, ¿no? Con un terapeuta y su paciente. Entonces, ahí tenemos 3 señales que permiten ver que está moldeando distintos espacios en donde nos movemos. Y el escenario que te mostramos fue el de la familia. Y por último está Maite, que también es una asistente de inteligencia artificial de derivación. Este sí fue hecho por profesionales de la salud en Chile. Es una startup que llaman, y lo que hace es que deriva. No hace terapia, sino que tú interactúas con este chatbot inteligente y te deriva a un profesional de la salud cuando tú tienes un tema de salud mental. Y eso ya existe, está ahí. Y son señales del futuro. Y una señal del futuro te permite preguntarte, ¿qué ocurre si esto se masifica, si escala, si se hace común en nuestro día a día? ¿Cómo cambia nuestra dinámica? ¿Cómo cambian los negocios? ¿Cómo cambian los servicios? ¿Cómo cambian los productos? ¿Cuáles son las necesidades nuevas? Los dolores que cambian o se hacen más o se acentúan. ¿Cuáles son los riesgos que esto nos muestra? ¿Y cómo los podemos mitigar? Esa es la manera como nosotros pensamos en el futuro. Es una metodología que tiene más de 50 años y que nació en Shell. Shell, la gran petrolera, tenía metodología de planificación por escenarios y se hizo muy conocida porque lograron moverse en todas las subidas y bajadas de la economía, del mercado petrolero, porque estaban preparados, porque tenían distintos escenarios y distintas acciones para cada uno de los escenarios. Así que vamos a ir avanzando y como te dijimos, recuerda poner en el chat preguntas, comentarios y cuando cambiemos de sección vamos a tener un espacio para interactuar. Seguramente has escuchado de las revoluciones industriales, pero cada una de ellas cambia la dinámica del mercado, cambia las industrias, cambia los sectores, cambia la forma en cómo trabajamos. Donde primero estaba el vapor, que lo que hace es que nosotros logramos mover nuestra fuerza física a niveles que no podíamos hacer antes y a escala y de manera industrializada. Luego tienes la electricidad que nos permite mover energía de un punto A a un punto B y cambia la dinámica familiar con los electrodomésticos, con todo lo que es la refrigeración, el lavado de la ropa, etcétera. Toda esa cantidad de tiempo y con la luz eléctrica nos permite trasnocharnos también. Y hay un salto cualitativo de productividad. Luego tienes el computador, que es lo que nos trae a donde estamos hoy, donde parte primero con un computador específico que hacías una sola tarea, hasta el computador general, y luego será hasta el computador personal, y luego la conexión a la red. Y eso lo que hace es que permite que la información fluya a todos los rincones del mundo. Y cuando la información fluye a través de un sistema, el sistema se acelera y cambia cualitativamente. Y eso se ve, el mejor ejemplo que hemos encontrado para explicar este cambio es con los grandes maestros de ajedrez, donde después de la Segunda Guerra Mundial, los grandes maestros de ajedrez eran de la Unión Soviética. El conocimiento del ajedrez estaba encapsulado en la Unión Soviética. El único que logra romper esa hegemonía en plena Guerra Fría es Bobby Fischer. Y no es hasta el año 2000, con la Internet, que empiezan a surgir grandes maestros de la India, de Noruega, de toda la zona de Asia, porque el conocimiento se masifica y por lo tanto hay cambios en los juegos de poder. Y es lo que estamos viviendo desde hace ya el año 2000. Y ahora empieza a aparecer lo que es la inteligencia artificial, que lo que hace es que tú tienes una capa de datos antes, información, conocimiento, y ahora el uso de ese conocimiento, que es la siguiente capa, es qué haces tú con el conocimiento y cómo lo aplicas, que es la predicción. Tú eres capaz de predecir, y esa predicción te permite tomar mejores decisiones. Y además ahora le estamos dando capacidad de acción, de agencia. Los agentes de inteligencia artificial que son capaces de tomar decisiones y de ejecutar. Y esa es la siguiente revolución, que cambia la forma como se toman decisiones, cómo se entregan servicios, cómo se crean productos,
cómo se interactúan los seres humanos, el uso del conocimiento cambia. Si antes la Internet lleva a mínimo el costo de tu acceder al conocimiento, ahora el acceso a la inteligencia se minimiza también. Antes necesitabas tener acceso a un experto, costaba mucho. Ahora tienes un experto a un costo muy económico. Eso es lo que estamos viviendo. Entonces, cada una de ellas, de estas tecnologías que vimos hacia atrás, son lo que los economistas llaman tecnologías de propósito general. Una tecnología de propósito general es aquella tecnología que es capaz de cambiar cómo funciona el mercado, cómo funcionan las industrias. ¿Por qué? Porque es transversal. Es decir, esto aplica en la salud, aplica en la educación, aplica en la manufactura, aplica en la minería, aplica en todas las industrias. Y es evolutiva en el tiempo, es decir, que mejora. No es que esto tiene un estado fijo y ya no aumenta su capacidad, su eficiencia, sino que va aumentando en el tiempo. Hace 50, 60 años jugaban juegos de mesa, las computadoras, y hoy día ya han logrado romper todos los juegos de mesa del ser humano. Y la electricidad. Antes para generarla necesitabas grandes tamaños, grandes espacios. Ahora tenemos electricidad en nuestro bolsillo. Esto evoluciona en el tiempo. Y es una plataforma de innovación. Cuando hablamos de una plataforma de innovación es que nos permite pensar distinto, nos permite acortar los ciclos de innovación, donde antes para generar ideas y para investigar alguna idea y para experimentar sobre ella, crear prototipos, requería mucho esfuerzo. Y ahora lo podemos hacer mucho más rápido y a menor costo. Por lo tanto, la innovación se incrementa. Y bueno, Bill Gates lo vio. Bill Gates escribe en su blog hace ya 2 años. Recuerda que puedes poner en el chat comentarios y preguntas. A ver, ¿alguien ha puesto algo? Vamos a abrir aquí. Ah, mira, ahí tenemos varios, qué bueno. Ahora los vemos. Ya. Entonces, Bill, o Guillermo, como dicen, tenemos el equipo docente, decimos que es Guillermo, Guillermo Puertas, dice, en mi vida he visto 2 demostraciones tecnológicas que me parecieron revolucionarias. La segunda gran sorpresa llegó apenas el año pasado, eso fue con GPT-3. Supe que acababa de ver el avance tecnológico más importante desde la interfaz gráfica de usuario. La interfaz gráfica de usuario es por donde me estás viendo actualmente, si me estás viendo, y es la pantalla, donde antes teníamos código o comandos y luego aparece la gráfica, que es donde me estás viendo. Y eso cambia la computadora. Y ahora con GPT-3, que ahora vamos por GPT 4.5 experimental, es que cambia la interfaz, como la señal que vimos del Club Providencia, donde estaban la familia interactuando con voz. Cambia la interfaz porque también la visión de computadora, el computador es capaz de ver a través de esta cámara, es capaz de reconocer cómo me muevo, es capaz de reconocer mi cara, es capaz de reconocer mis movimientos. Y por lo tanto hay una interfaz distinta en la que yo interactúo con la máquina. Y eso es revolucionario. Y cuando Bill Gates ve esto en el laboratorio de Xerox en los años 70 junto con Steve Jobs, ven esto, fueron los primeros en tomarlo junto con el mouse también. El mouse era también que estaba en Xerox, era una gran máquina de innovación, pero no, eso lo podemos hablar más adelante, hacían impresoras y nunca se les ocurrió usar esas innovaciones. Entonces, al final la tecnología se mueve en plataformas, que ves cómo ha ido evolucionando, donde partes del mainframe, que es ese gran computador de tiempo compartido, donde solamente lo tenían las empresas, luego aparece el computador personal, aparece luego el open source, el software, porque al primero tienes el hardware y aparece toda una economía del software, donde es Bill Gates el que se apodera de esta primera economía del software con el sistema operativo. Luego viene el teléfono inteligente con la nube, donde podemos tener computadoras a través de Internet, computadoras de gran poder y a bajo costo. Y entonces la siguiente plataforma nos preguntamos si es la inteligencia artificial, donde todo estaría generando
un nuevo nodo a través de donde todo se movería y se conectaría y operaría. Y eso genera economías distintas, donde tienes la economía del hardware, del software, de las redes, y luego la economía de los nodos, ¿no? Y estos son las curvas S de innovación. Que si no lo conoces, una curva S es que empiezas de un crecimiento incremental hasta que hay un punto de inflexión y ya es exponencial. Y cuando es el crecimiento exponencial es difícil de entender para nosotros los seres humanos porque pensamos linealmente, donde nosotros vemos que para construir algo o para generar algo, tenemos una entrada 1, genera un solo output. Entrada 2, ponemos 2 de insumo, aparecen 2. Y así, pero cuando tienes tecnologías exponenciales, la salida, lo que produces, se duplica con cada mejora de eficiencia, de innovación. Y es muy difícil, y eso también lo tenemos que entender por la digitalización y trae crecimientos exponenciales, disminuye los costos y eso genera innovación y genera velocidad que nos puede dejar atrás. Entonces, para entender la inteligencia artificial, te queremos mostrar conceptos clave, pilares, fundamentos, para que te lleves. A la izquierda tienes los términos. Inteligencia artificial es el gran sombrero, es este diagrama de Venn. Tienes el concepto de la inteligencia artificial, luego tienes más adentro el aprendizaje de máquina, donde logramos enseñarle a la máquina con ejemplos, donde tú le das imágenes, por ejemplo, para que reconociera un gato, le das imágenes de gatos y le dices esto es un gato, esto es un gato, esto es un gato, y entonces el algoritmo aprende solo. Antes teníamos que programarlo. Teníamos que darle instrucciones específicas. Y el aprendizaje de máquina permite a la máquina entonces encontrar patrones y aprender con ejemplos. Y el aprendizaje profundo es que vas creando más y capas, haces capas de, de estos parámetros que son números. Y entonces permiten enseñar patrones más complejos, que es los grandes modelos de lenguaje, que es lo que el círculo en el centro, que son los Large Language Models en inglés, como GPT-3, como ChatGPT, como Claude, como todos los que existen, Llama, que es de pesos abiertos, están en el centro y es el que está más adentro, dentro de aprendizaje profundo. Y luego tienes inteligencia artificial generativa, porque no solo lenguaje, sino que también puedes generar música, sonido, puedes generar imágenes, videos, que son otro tipo de, de algoritmos, de arquitecturas. Y luego también hay otros, el Natural Language Processing, que también es de lenguaje, no solamente los profundos, sino que más pequeños, hay algoritmos más pequeños, para entender la relación entre los términos. ¿Y por qué es importante? Porque no necesitas usar siempre uno, los grandes modelos de lenguaje. Hay soluciones que puedes hacer con las otras, que las teníamos hace tiempo, solo que no las estábamos adoptando y no estaba toda esta ola de entendimiento y de ver todos los beneficios que trae. Y, y para aplicarlo no necesitamos usar siempre la más sofisticada. Luego, a la derecha tienes los pilares. ¿Cómo se construye esto? Se construye con datos. Estos datos pasan por un algoritmo que es procesado en un cómputo, donde tienes un ejemplo o una función objetivo. Y eso es el dato pasa a través del algoritmo por cómputo y genera estos parámetros que te decíamos, números. Y lo más importante que están viendo ahora, que nos estamos dando cuenta, es que como esto va a seguir creciendo, se necesita una cantidad de energía importante. Y la infraestructura energética se hace la siguiente base. Es la base, tienes los pilares y ahora tienes la base que es la energía. Y están proyectando la demanda energética que vamos a tener por el uso de la inteligencia artificial, el cómputo de estos algoritmos que están usando los datos. Y los datos son importantes porque es lo que te permite hacer soluciones específicas a tus datos, a tu caso de uso, a tu industria, a tu organización. Así que
Luego, llevándolo a Chile, el Centro Nacional, el CENIA, sino con el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, hace un estudio con una metodología muy robusta y conocida, que nosotros la habíamos estado viendo antes y cuando vemos que se aplica a Chile, que es una metodología que permite ver el potencial. Hay otro estudio que hace Anthropic, que es una de las laboratorios de inteligencia artificial, que lo que hace es que agarra datos de cómo se usa el modelo, y este estudio lo que hace es que dice cuál sería el potencial de adopción por medio de ver las tareas de los trabajos, porque muchos creemos que los trabajos son un elemento único y duro, un solo bloque, y en realidad el trabajo está compuesto de tareas. Y si lo piensas, en nuestro día a día todos hacemos tareas. Todos hacemos algún tipo de cálculo, llenamos algún tipo de planilla, tenemos una conversación, una reunión, tomamos una decisión. Todas esas son tareas. Y la agrupación de tareas es el trabajo, la definición de rol. Y tiene un objetivo el rol, el trabajo. Y por ello vemos al nivel granular de las tareas. Y esas tareas se ve cómo lo puede acelerar, cómo podría hacer esa tarea, si la hace o no la hace la inteligencia artificial de acuerdo a las capacidades que tiene la inteligencia artificial. Ya vamos a ver distintas capacidades que tiene la inteligencia artificial que te queremos mostrar. Bueno, al final la conclusión es que la mitad de la fuerza laboral de los 100 trabajos más comunes en Chile, de acuerdo a una cantidad de documentos que se utilizaron, los 100 trabajos más comunes de Chile, el 50% de la fuerza laboral podría mejorar significativamente, solo con la inteligencia artificial generativa. Y el valor bruto y neto de la economía es cerca del 12%. Es decir, el potencial es gigante. Entonces, la pregunta es, ¿dónde crees que tienes mayor oportunidad? ¿Cuáles son las tareas y roles donde tú podrías estar utilizando esta tecnología en tu organización, en tu empresa, en tu negocio, en tu pyme, en tu microemprendimiento? Las tareas que haces en tu día a día, desde el mercadeo digital hasta hacer publicidad, enviar correos, son tareas que podemos hacer uso de esta tecnología. Ahí ya tenemos el primer break, vamos a ver, pausa, más que break, vamos a ver, tenemos a María Elena, con límites. Sí, los límites, María Elena. Es una de las características de los dilemas. ¿De dónde pones el límite? Y el límite se mueve. Entiendo que es de la pregunta sobre el escenario futuro que vimos. Y los límites deben ser, por ello tenemos marcos de referencia que nos ayudan a poner esos límites. Y está en discusión el marco en Chile de regulación de la inteligencia artificial. Leonardo Espinosa no dejaría que el asistente intervenga directamente, pero diera piso a los padres para ofrecer un apoyo interpersonal. Sí. Incluso los términos y condiciones, muy poca gente los lee. ChatGPT tiene términos y condiciones que son, para los menores de edad, tienen que tener supervisión de adulto para poder interactuar con la máquina. Hola a todos, para mí la inteligencia artificial gracias. Yamil, gracias, Yamil. Hola a todos, para mí la inteligencia artificial actualmente requiere supervisión. Es como un practicante o un residente médico. No confería en IA para el diagnóstico o intervenga, pero sí para que levante una alerta, que me haga buscar a un profesional, a que corrobore y si hay un problema o no. Claro, sí, Yamil. Es lo que llaman el humano en el lazo. Ese es un concepto muy importante. El humano en el lazo es ver cómo tú diseñas el proceso o la tarea, o más que la tarea, el proceso, que se llama el humano en el lazo. ¿En qué punto requiere supervisión? Y sobre el diagnóstico médico, hace poco Microsoft publicó su investigación sobre medicina, donde puso una orquestación de agentes de inteligencia artificial, que es un panel de médicos interactuando entre ellos y que logran diagnosticar a un nivel sobrehumano, en el sentido de que es 4 veces mejor que el doctor. Y cuando tienes un panel de estos agentes conversando, obviamente eso de la investigación al consultorio es, es un ciclo de innovación, toma tiempo. Y además en los que son los sectores de la salud y de la educación, son los que tienen mayor conexión emocional
con los seres humanos, porque a la educación enviamos a nuestros hijos y a la salud vamos a nuestros seres queridos y nosotros. Entonces son los sectores más sensibles a la innovación. Christian Monberg, con límites y mucho es el bienestar personal en secundaria, cuando se educa y forma a los hijos. Sí, gracias, Christian. Sí, el bienestar. Creo que ya ha sido dejado en el espacio, lo haría, pero previamente le daría información de contexto y lo haría hablando en familia. Consejos emocionales a mi adolescente, lo disfruté mucho y no sé, claro. Gracias, María Ángel, por compartir eso. Incluso también hay un ensayo que salió del Vaticano sobre que no, como dando la línea de lo importante que es mantener el vínculo humano, porque esta máquina está diseñada para simularnos, simular a los seres humanos, por lo que puede suplantar simulándolo, el vínculo humano. Bueno, vamos a seguir avanzando. Pero gracias a todos por tu comentario. De todas. Vamos a seguir. Ok. Muy bien. Entonces ahora viene a qué prestar atención en el estado general de la inteligencia artificial. Como dijimos, hay mucha información. Entonces queremos cortar y quedarnos con 3 cosas para que nos permitan ver claridad, tener claridad en la incertidumbre. La primera señal es la de DeepSeek. Si no conoces DeepSeek, fue un laboratorio de inteligencia artificial chino que nace, creen que esto salió de la nada, pero el fundador tenía tiempo, ya años, trabajando en inteligencia artificial, pero específicamente en el mercado financiero. Tenía conocimiento de cómo predecir cómo se mueve el mercado financiero. Y cuando aparece la señal de ChatGPT, que ChatGPT lo que hace es que hay un cambio de interfaz, donde ahora nosotros podemos interactuar como un chat con los grandes modelos de lenguaje, cambia su foco, Liam Wenfeng, y dice, ahora me voy a enfocar en esta línea de investigación. Y ya contaba con cierto poder de cómputo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Tienen restricciones, porque ya estaba todo el tema geopolítico y no tenían acceso a la última generación de computadoras. Estaban restringidos. Y logran hacer una cantidad de eficiencias. Y recuerda el caso de Toyota, que ocurrió ya en los años 80, 70, donde en Japón también tenían restricciones y lograron hacer innovaciones por la mejora continua, por la ingeniería sobre el proceso productivo. Y aquí ocurre algo similar. Logran hacer mejoras de ingeniería, de cómo hacen el entrenamiento, de cómo cambian la arquitectura, una cantidad de innovaciones que se logran simular lo que hacen los grandes laboratorios de Silicon Valley. Y entonces todo esto sorprendió a todos porque demostró que hay una comoditización. Un commodity es algo que solo se diferencia por precio y también por comodidad, que se te hacen cuál modelo, qué inteligencia artificial uso, es más conveniente al final para mí, porque ya lo que es la capacidad que tiene y la confianza que tiene en la tecnología son similares. Y así como el costo. Solo pueden diferenciarse por el precio. Y al final es quién lo usa mejor. Es quien hace mejor uso de la inteligencia artificial de cualquier modelo que sea de pesos abiertos o propietario. Al final la diferenciación aquí es la innovación. Es quien hace mejor uso de los datos que tiene, quien crea mejores datos, que vamos a comentar eso, porque puedes crear datos sintéticos, y quien hace el mejor rediseño del proceso, quien hace la mejor cambio de qué tareas haces, qué tareas dejas de hacer, y rediseño de roles también. Y eso es lo difícil, eso es lo complicado. La segunda idea es que esto va aumentando, ya lo dijimos, ¿no? Va cambiando de capacidades. Por lo que la mejor forma de entender de qué es capaz de hacer la inteligencia artificial es por medio de la experimentación, del prototipado, del testeo, de hacer pruebas de concepto. Esa es la mejor forma de entenderla y de saber si aplica o no aplica. Porque además, no lo tenemos aquí, que es otra imagen buena, que la frontera de las capacidades de la inteligencia artificial es irregular, en el sentido de que, y lo puedes ver con los chats,
te puede resolver un problema matemático de las Olimpiadas mundiales, pero tú le preguntas un acertijo complicado que requiere cierto razonamiento muy humano de relaciones de que conlleva B y B conlleva C, y se equivoca. Entonces, es, es contraintuitivo y requiere mucha experimentación. Entonces, el mensaje es de que esto mejora en el tiempo y hay que usarlo y experimentar con ella. Es la única forma de entenderlo. Y va mejorando y se mueve. Luego de esto es cómo afecta la inteligencia artificial lo que es la Internet, que al final la economía digital es la que va a predominar de aquí hacia el futuro. Sobre todo cuando empiezan a aparecer monedas digitales más confiables y empieza a aparecer la identidad digital, que sea única y no actualmente que tengo que tener múltiples logins y contraseñas, etcétera, sino que vamos a lograr tener hacia allá, vamos, por lo menos hay países en Europa que tienen ya una identidad digital robusta. ¿Sabes qué es lo que está pasando? Que el modelo de la Internet de los últimos 20 años está cambiando. ¿Por qué está cambiando? Porque Google es Google, porque es capaz de darte la mejor información. Ellos, incluso su gran lema era ordenar la información del mundo. Y ahora, con esta inteligencia artificial, con los grandes modelos de lenguaje, con todos los distintos productos que existen, lo que es la búsqueda en Internet, ir a la barra y preguntar, y luego de los 5 o 10 links que me aparecen, yo doy clic en el que me está respondiendo. Ese modelo está dejando de existir. Donde entonces había un modelo de negocio donde ganabas por publicidad, ganabas por suscripción o ganabas porque te hacías conocido en la Internet. Entonces eso afecta todo bueno, ahí hay un ejemplo de qué es lo que pasa. Tú no sé si has ido ya a Google y ves que te da la respuesta en la primera página. Se genera una respuesta con inteligencia artificial generativa de grandes modelos de lenguaje y tú ya no vas y haces clic en un link, sino que te responde en la primera página. Y lo que está ocurriendo entonces es que hay un cambio de quien genera contenido, de cómo tú traes gente a tu negocio, a tus productos, cómo haces publicidad. Y aquí tan simple lo que está mostrando estos números es que Google antes escaneaba 18 páginas, bueno, el día de hoy, escanea 18 páginas y manda una persona a una página. En cambio, estos grandes modelos de lenguaje, estas OpenAI y Anthropic, necesitan buscar muchas páginas y mandan apenas una visita a esas páginas. Porque la solución, la respuesta, te la está dando la inteligencia artificial. Por lo que cambia el modelo de creación de contenido, el modelo de publicidad, el modelo de marketing digital, cambia. No sabemos en qué se va a transformar, pero va a cambiar la Internet como la conocemos hoy. Entonces la pregunta es, ¿cuál es tu estrategia digital, de mercadeo digital? ¿Cómo traes gente tú a tu página? ¿Cómo vendes tú a través de Internet? ¿Haces Google AdWords? ¿Haces publicidad? Eso va a cambiar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que mantener la relación con los clientes actuales, hay que generar experiencias valiosas que existan por boca a boca, hay que hacer una cantidad, hay que ponerse creativos y hay que innovar. ¿Por qué? Porque está cambiando la forma como funciona la Internet. Y esto es algo que yo conversaba hace poco y es algo que a mí por lo menos es inquietante. ¿Por qué? Porque la Internet la hemos estado construyendo durante 25 años o más. Todo lo que es Wikipedia, ¿cómo va a cambiar, no? Una cantidad de horas, hombre, que no sabemos qué va a pasar con eso. Bien, ahí entonces hacemos una pausa. Vamos a ver qué pasó. A ver, Rubén nos dice, creo que para generar información, para acabar información, ningún problema, pero creo que todo debe estar supeditado al control humano, es decir, no permitiría que tomara decisiones. Claro, sobre la inteligencia artificial. Sí, sí, esos son dilemas y por algo se está discutiendo un marco que nos permita saber qué decisiones le entregamos y qué decisiones no, y qué decisiones tomamos en conjunto. Un tema preocupante en los modelos actuales es la priorización del engagement,
Eso hace que algunos modelos se vuelvan psicofocantes, lo cual no es sano, dice Yamil. Es como una fábula de la ropa del emperador. Si alguien se rodea de otros que no dan opiniones honestas, sino que buscan complacer su nexo con realidad, se debilita y se vuelve cada vez más delirante. O sea, hay todo un juego de percepciones que se da, y sobre todo por la función objetivo, es lo que ocurrió ahí, en las redes sociales, en el sentido de que el modelo de negocio de las redes sociales es la captura de atención y por lo tanto el engagement, como dice Yamil. Entonces, cuando ellos simplemente dijeron, algoritmo optimiza para el engagement. Yo quiero que haya más engagement. Y eso ocurre con cualquier modelo de inteligencia artificial. Tú le pones una función objetivo y ¿qué es lo que hace él? Él entonces optimiza. ¿Y cómo optimizó? Polarización. Se dio cuenta de que había más engagement con polarización y por lo tanto optimizó hacia allá. Y es lo que llaman el problema de alineación, de cómo tú alineas la inteligencia artificial, el objetivo de la inteligencia artificial, con lo que optimiza, con las decisiones que toma, como decía más abajo Rubén. Porque al final lo que hizo el algoritmo de las redes sociales es optimizar para aumentar el engagement. Y que encontró que el engagement aumentaba con polarización. Sí lo haría, ¿verdad? Ok. Bueno. A ver qué dice Elvis. La IA se educa a base de nuestras propias experiencias. Va alimentándose con la información humana. Las tareas automáticas o mecánicas se las dejaría para que interactúe. Pero en lo que tiene que ver con decisiones importantes, no se lo permitiría. Claro, ahí vemos que todos tenemos nuestra, ¿cómo le llaman? Nuestro compás moral y ético, ¿no? ¿Cuáles son las líneas claves para adaptarnos al futuro? Algunas, pero quizás las más importantes. Sí, aquí lo que queremos traerte, y esta es la parte más larga, vamos a ver cómo vamos de tiempo. Hoy tenemos 15 minutos, entonces vamos a ir, sí, 15, 20 minutos. Vamos a ir avanzando de las claves más importantes. Esto creo que vamos a ir rápido, porque esta básicamente siempre se ha dicho, los datos son el petróleo, el nuevo petróleo. ¿Por qué? Porque lo puedes hacer uso de él y como hemos dicho antes, es uno de los pilares de la inteligencia artificial y te permite hacer casos de uso o soluciones específicas, ¿no? Pero tienes que procesarlos, ¿no? Por eso funcionaba esta analogía y funciona. Pero muy poca gente ve que en realidad los datos es la nueva arena. ¿Por qué arena? Porque, por ejemplo, yo, Ángel Grimal, mis datos, yo, individual, no valen mucho, no valen. Yo puedo tener toda una cantidad de datos personales míos, pero yo solo no valgo para una empresa de consumo masivo, por ejemplo. Lo que vale es la agregación de todos los datos de los hombres de 42 años de edad que tienen esposa, hija, toda esa cantidad de información agregada de todos, de unos quién sabe cuántos, 10.000, 50.000, 5.000, los que tengan, es lo que realmente vale, es la agregación de los datos. Y también en los procesos industriales, la arena necesita ser de calidad, no puede ser cualquier tipo de arena. Tiene que ser una buena arena. En cambio, el petróleo, tú puedes hacer uso del petróleo pesado, puedes usar cualquier tipo de petróleo. El petróleo también lo puedes, le pones un precio por barril. Aquí, no, precio por dato, todavía no se ha cuantificado porque lo que vale es la agregación de datos, es la cantidad que tengas. Entonces, el mensaje son los datos, pero no todos los datos tienen que ser reales. Actualmente estamos creando datos sintéticos. Dato sintético es cualquier imagen que tú creas a través de tu aplicación favorita de creación de imágenes. Todas las respuestas de todos los chats inteligentes que conozcas son datos sintéticos. El dato sintético es un dato creado por la inteligencia artificial. Y son muy útiles, siempre y cuando los sepamos usar bien. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en lo que es la banca, la salud, tú puedes crear datos sintéticos para hacer estudios, para entrenar modelos, siempre y cuando haya un mix con los datos reales. Y también donde los autos autónomos. Los autos autónomos tienes lo que son las colas de la distribución. Tú tienes una distribución normal, si la conoces o si la estudiaste en algún momento. Tienes las colas donde hay pocos datos o desiertos de datos, como por ejemplo cuando llueve, cuando hay nieve, cuando se atraviesa alguien. Todo eso son situaciones muy poco comunes para los datos autónomos.
Entonces tienes que tratar de simular esto y generar muchos datos para el entrenamiento y tratar de hacerlo más robusto. Pero el problema es que tienen que ser lo suficientemente diversos y reales y cercanos a la realidad. Y pueden degradar los modelos. Hay una discusión de relación recursiva, de que si tú empiezas a alimentar los modelos con datos sintéticos, entonces comienza a bajar su capacidad, su precisión. Bueno, la pregunta clave aquí es, ¿qué problema podrías resolver si tuvieras más datos? Porque existen métodos para crear datos sintéticos y poder lograr lo que quieres lograr en cualquier aplicación industrial o de negocio. Bueno, por último, decir de esta parte de los datos, dos mensajes. El primero, que OpenAI se dio cuenta de esto y se le acabaron los datos y está buscando partnerships para tener más datos. Y la gobernanza de datos en las empresas es fundamental, que es cómo tú gestionas tus datos y dónde está la gobernabilidad, la responsabilidad, cómo funciona, cuál es el flujo, etc. Y hay toda una cantidad esto se ve con Joaquín, que es Ureta, que es nuestro profesor de ética e inteligencia artificial responsable. Porque la base fundamental de cualquier organización inicial es tener datos para poder hacer uso de ellos, no solo para la inteligencia artificial, sino para la inteligencia de negocio. Entonces, también siguiendo con el tema de líneas de pensamiento, para poder tú saber cómo moverte como empresa, como individuo también más adelante vamos a ver, es que como la tecnología al final es un servicio o puedes construir productos, tiene una cadena de valor o una cadena que sería como la cadena de suministro, donde partes desde la infraestructura, con los centros de datos, los chips y la electricidad, como dijimos. Luego tienes las plataformas, donde tienes los datos, los modelos fundacionales y componentes de software. Y luego al final tienes, por última, la última capa con la que interactuamos nosotros, los consumidores de pie, son las aplicaciones. Entonces, Chile ha estado haciendo inversiones importantes en centros de datos, que es la parte de la infraestructura, porque tenemos que asegurar acceso a esta parte de la infraestructura, pero es lo más intensivo en capital, requiere inversiones grandes, por lo que donde está realmente la ventaja competitiva que podemos tener en Latinoamérica y en Chile, es en la parte de qué podemos hacer con nuestros datos, qué modelos podemos construir con nuestros datos que resuelvan nuestros problemas específicos y desafíos específicos, y cuáles son las aplicaciones que podemos construir únicas, que sean realmente innovadoras y logren hacer algo realmente nuevo y que agregue valor a una empresa. Y cuando agregas valor significa que resuelves un problema y que tienes algo nuevo para una empresa o para un consumidor, un ser humano. Al final generas beneficios. Esa es la ventaja competitiva. Esa es donde tenemos que enfocar nuestros esfuerzos. Por ello la innovación se hace fundamental y el entendimiento de cómo funciona el tema de los datos, los modelos y la capa de aplicaciones, que al final es lo que hace el modelo interactúa a través de una aplicación para dar un servicio o entregar un producto. Y como hablamos de innovación y hablamos de generar productos y servicios, están nuevamente estas curvas S, que si recuerdas cuando vimos estas plataformas también eran curvas S, y al final la curva S es, es una tecnología o un modelo de negocio, una forma de entregar un servicio, un producto que tiene esta silueta que estás viendo, y es lo que se llama el dilema del innovador, porque la innovación y la forma como vamos haciendo más eficiente nuestro negocio es que nos movemos a través de esta curva hasta donde llega un punto en que ya se encuentra saturado, que lo puedes ver en productos o servicios de empresas que conozcas, donde ya es algo común, que tiene más de años, 10 años, y se ha ido haciendo eficiencias, pero muy incrementales, y ya te encuentras en el tope de esta curva, y entonces aparece la innovación, aparece alguien que está haciendo algo nuevo, y crea una nueva curva, que si tú no saltas a ella, si estás en la gris, si tú no saltas al azul, dejas de ser relevante. Y si la quieres construir también, puedes tener inversión para estar
creando esa curva, como color azul que tenemos ahí, ¿no? Al final se llama el deliberante innovador porque tienes que tomar una decisión. Si sigues incrementando la innovación en tu servicio actual o producto actual o proceso actual, o si empiezas a crear algo nuevo, completamente adyacente, distinto, pero que al final se va a comer lo que tienes hoy día. Lo va a disrumpir, se llama. Llaman de la disrupción. Y esto es difícil de ver porque nosotros queremos atender y dar el mejor servicio y producto a nuestros clientes de hoy. Pero esta nueva curva azul no son nuestros clientes de hoy, son clientes de un nicho, son algo distinto. Ejemplos. El ejemplo más cercano es el que acaba de ocurrir, es el que pasó con NVIDIA, que es esta que hace los procesadores de la inteligencia artificial, que son los Graphic Processing Units, los procesadores de unidades de gráfico. Entonces, ellos antes trabajaban en el sector de los videojuegos y ahora se hicieron el principal productor de procesadores. Intel, que eran los que hacían los procesadores que estamos usando hoy día, siguieron en su línea gris y fueron disrumpidos. Y eso también ocurre por muchas empresas de alimentos y lo que estamos viendo también en Chile con todos estos alimentos que son creados con inteligencia artificial y que entonces los que están en la curva gris son los que producen alimentos de maneras tradicionales. Y entonces aparece una curva azul que produce alimentos de maneras no tradicionales y entonces me puede disrumpir, me puede dejar sin negocio. Es otro ejemplo, ¿no? Eh, Así que bueno, eso es lo que ocurre. Y el dilema del innovador nuevamente es eso. ¿Qué hago, no? Bien, vamos bien. Nos quedan 5 minutos para las 8. Vamos bien. Esperemos que estés ahí y vamos a ver el chat. Ah, mira, tenemos dos nuevos mensajes. Podrían ser la sobreproducción de datos sintéticos abiertos errados. Oye, está bueno, María Ángel, sí. Sí, incluso le llaman, hay varias de ciberseguridad, ese es un tema grande, porque tú puedes, como dices tú, puedes contaminar los datos. Y eso es un ataque de ciberseguridad, puedes contaminar los datos. Hay que tener cuidado con la inteligencia artificial aduladora. Sí, tal cual. Gracias por compartir eso, voy a leer ese artículo. La inteligencia artificial aduladora es algo que encontraron en esto, no sé si será eso, no he leído el artículo, pero entiendo que es que estos grandes modelos de lenguaje tienen la tendencia a adularte, a decirte que sí, tienes la razón. Es como, por alguna razón, bueno, en realidad están entrenados con datos humanos, entonces a los seres humanos nos gusta que nos digan que tenemos la razón, que nos adulen. Entonces quizás por eso el patrón está ahí. Y, y en el artículo del periodista que interactuó como terapeuta con una inteligencia artificial, con ChatGPT, él habla de esto, de que siempre tenía la tendencia a darle la razón y a adularlo. Y eso tiene efectos y riesgos que ahí están desarrollados los especialistas en medicina y de mental, saben mejor. Entonces, bueno, esto que está aquí es simplemente para decirte que aquí hay un ejemplo de Netflix con Disney Plus, donde Disney Plus se da cuenta que tiene que ir directo al consumidor y crea Disney se da cuenta que tiene que ir directo al consumidor y crea Disney Plus. Y se tardó 6 años en lograr de que Disney Plus fuera rentable. Es decir, que transformar tu modelo de negocio, si eres alguien, un incumbente, que llaman, si eres una empresa ya establecida, cuesta dinero y toma tiempo. Y esto no solamente es dinero, sino que también requiere liderazgo, porque aquí tienes que convencer a tu gente de que este es el camino correcto. Tienes que lograr, bueno, si tienes que convencer a la gente hacia arriba, tienes que convencer a la gente hacia el lado y tienes que lograr que continúen en este camino, a pesar de que estés generando pérdidas. Y si eres una compañía pública como Disney, más complicado. Y luego tienes aquí qué pasa si tú quieres crear esa otra curva, la curva azul, ¿te acuerdas? La curva azul que viste antes. Si quieres crear esa otra curva, que es lo que estás tratando de hacer Meta, estas son las barras rojas, son cuánto dinero pierde Reality Labs de Meta, que son los que están creando todo lo que es la realidad extendida.
y han perdido más de 55 mil millardos, que son billions en inglés, en los últimos 4 años. Y bueno, esto es lo que ocurre cuando tú tienes control de una organización, como Zuckerberg, Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, de ahora Meta. Él tiene control de su organización, por lo que tanto, él, claro, tiene que dar cuenta a los accionistas, a los shareholders, pero él puede tomar este tipo de decisiones y durante 4 años hacer sangrar una unidad de negocio. Y esto es construir el futuro, llamémoslo así. Esa es la narrativa. Antes de, no, aquí parece que nos faltó, sí, esta. Porque parece que se vea muy costoso, ¿no? Estas grandes organizaciones. Hablamos de Netflix, de Disney y Meta. Pero en realidad, tú puedes hacer innovación y puedes crear cosas nuevas de manera con restricciones y experimentación. Ahí tienes todo lo que son las startups, todo lo que es hacer innovaciones en procesos. No requieres realmente tener estas grandes cantidades de dinero y ser estos grandes organizaciones que cotizan en bolsa. Y por último es mostrarte estas dos líneas de lo que son los modelos tradicionales, que es la línea roja, donde tienes un rendimiento decreciente. Aquí puedes pensar en cualquier pyme que no use tecnología para escalar, sino que está bien, eso no tiene nada de malo. Pero es una organización que tiene un tope, que no puede seguir creciendo o escalar a niveles globales y con curvas exponenciales. ¿Por qué? Porque la escala genera un nivel de complejidad tal que no puedes operar si no usas tecnología. Y por lo tanto tienes un tope. Y es la pyme o la empresa que simplemente funciona quizás con un modelo de franquicia, etc. Pero luego cuando tienes estas empresas nativas de la era digital, que es la línea azul, que son las nuevas, las que están surgiendo de unos 10 años, 15 años para acá o más, son aquellas que pueden hacer uso de la tecnología para escalar y crecen exponencialmente porque no tienen el tope operativo de la complejidad al modelo de crecer. Y ese es el mensaje de cómo, en cuál curva te encuentras tú. Está bien si vas a estar en una, pero tienes que estar pendiente, si estás en la roja, pero tienes que estar pendiente si hay algún competidor que está en la azul. Porque cuando hay la colisión que dice ahí, simplemente el valor es mucho mayor, la curva azul, que la curva roja, por lo que dejas de ser relevante. Y seguimos avanzando. Ahora vamos a la parte individual, que esto quizás nos interesa mucho como personas, como seres humanos individuales. Aquí creo que nos vamos a tomar unos 5 minutos más y vamos cerrando. Porque creo que esta parte es importante. Creemos que es importante de que veas este ejemplo donde puedes ver esta curva que son los ascensoristas en Estados Unidos. Lo bueno que tiene Norteamérica es que miden casi todo. Entonces aquí estos son los números de los ascensoristas de acuerdo al Bureau of Labor Statistics, la oficina del trabajo de Estados Unidos, las estadísticas de Estados Unidos. Entonces aquí lo que puedes ver es que los ascensoristas tenían trabajo hasta los años 50. Pero los ascensores funcionaban solos en los años 30 y 40. Ya funcionaban solos. Pero la gente necesitaba al ascensorista en el ascensor porque le tenía miedo al elevador, al ascensor, a esa máquina, esa jaula que tú entrabas. Y esto está documentado en varios artículos. Y esto habla también Garry Kasparov, que es el ajedrecista que perdió con Deep Blue. Porque él investigó esto en el momento que perdió con Deep Blue, tuvo un tema existencial y se dedicó a investigar cómo las máquinas, puedes colaborar con las máquinas. Entonces, en el año 50 aparece Autronic, que es de Otis, de los ascensores Otis, y la diferencia que tenía Autronic con los ascensores anteriores era que te hablaba y decía, bienvenido, decía, está bloqueando la puerta, piso 1, piso 3. Y ya ese cambio de solamente de ponerle una voz al ascensor, la confianza aumentó en el ascensor y los ascensoristas dejaron de ser requeridos. Entonces la confianza es un puente entre la capacidad técnica y la adopción masiva de cualquier tecnología.
Y piénsalo piensa con los autos autónomos. ¿En qué momento nosotros, tú, bueno, por lo menos yo, en qué momento me voy a montar yo en un auto autónomo de nivel 5 de autonomía, que significa que yo no tengo control alguno del volante y esos autos no tienen pedales? ¿En qué momento yo me montaría en él con confianza, 100% confianza y que fuera a 80 kilómetros por hora? Hay un cierto nivel, para la adopción es fundamental tener confianza, tanto si estás dando tecnología en una organización como si vas a ofrecer un producto o un servicio. ¿En qué momento vas a confiar en ese producto o en ese servicio para adoptarlo? Y aquí este es un estudio que apareció hace poco donde muestra los trabajadores quieren que se automaticen tareas y procesos porque básicamente hay procesos estresantes, procesos que son repetitivos y que no queremos hacer los trabajadores. Eso es lo primero. ¿Y qué es lo que ocurre? Que hay el principal factor por el que no quieren adoptar o son resilientes es la confianza en la capacidad, la precisión y en los sistemas de inteligencia artificial. Y el segundo es el miedo a la sustitución del trabajo. Entonces, más que una barrera es saber dónde nos tenemos que enfocar para que esto sea adoptado, comunicando el valor que tiene, invitando a la innovación interna, toda una cantidad de metodologías para que esto fluya dentro de las organizaciones y las soluciones salgan de los mismos trabajadores. Porque en este mismo estudio se muestra, esto sí yo creo que hay que explicarlo, qué es cada eje. En este mismo estudio muestran esta matriz donde tienes en el eje X lo que tiene la capacidad de automatización, la inteligencia artificial, según expertos que conocen la capacidad de la tecnología. Donde aquí es que se puede automatizar la tarea o el trabajo, y aquí es donde tiene poca capacidad de automatización. Y en el eje de las Y tienes a los trabajadores que quieren que se automaticen las tareas, arriba, y abajo los que no quieren que se automatice. No les gusta que se automatice. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tienes varias cuadrantes. Tienes donde los trabajadores quieren que se automatice cosas y la inteligencia artificial puede automatizarlas, que es entonces el área donde quizás podrías mapear todas tus tareas y tus procesos y decir, oye, aquí queremos que cambiar esto y la tecnología lo puede hacer. Y luego tienes esta zona roja, que lo sorprendente es que Y Combinator, que es una de las aceleradoras más reconocidas del mundo, el 41% de las startups, de estas empresas innovadoras creando cosas nuevas, el 41% está en la zona roja, está creando soluciones para tareas que hacen hoy día los trabajadores que ellos no quieren dejar de hacer y que la tecnología lo puede hacer. Entonces hay una brecha entre lo que los trabajadores quieren que se automatice y lo que están haciendo estas empresas innovadoras. Y por lo tanto, la organización, quien sea que esté a cargo de la adopción de la tecnología, tiene que lograr hacer conversar esta zona verde con la zona roja. Y por último, está la zona de oportunidad, donde los trabajadores quieren que se automatice y la capacidad de la tecnología aún no está ahí, por lo menos de acuerdo a los expertos del estudio. Entonces, ahí hay oportunidades de buscar y de investigar, quizás ser el primero en conseguir algo que haga esa tarea y ese proceso y ser algo diferente, ser el primero, ¿no? Es una zona de oportunidad de investigación y desarrollo. Bueno, hay unas preguntas aquí importantes que te puedes llevar, que dónde están actualmente, si sabes qué es lo que quieres automatizar, y por último, si has pensado y has mapeado esta zona amarilla y verde. Vamos a ver cuánto tiempo tenemos. 7 minutos, ya. Entonces aquí, yendo nuevamente a los trabajadores a nivel individual, se habla mucho de upskilling y reskilling. Entonces, cerrando aquí, recuerdas que aquí tenemos las tareas que quieres que sean automatizadas. Y aquí lo que vamos a ver es qué pasa cuando se empieza a automatizar tareas y rol, de un rol específico. Aquí el rol específico son los cajeros empleados, el cajero que está en el banco,
el que está detrás de la ventanilla. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí puedes ver en la línea roja los cajeros automáticos, los ATMs en inglés, los Automatic Telling Machines, qué cantidad había. Nuevamente, los Estados Unidos mide muchas cosas y nos permite tener datos y ver patrones. Cuando tú ves hacia atrás, ves un patrón y ves si ese patrón se puede aplicar hacia adelante y que te puede dar una forma de pensar para tomar mejores decisiones. Entonces, aquí tenemos en la línea azul la cantidad de cajeros empleados. Y aquí lo que podemos ver es que cuando empiezan a crecer los cajeros automáticos instalados, hay una caída de los cajeros empleados, pero luego hay un upskilling que llaman, que significa que se empezaron a capacitar, empezaron a formarse y el cajero que estaba detrás de ahí empezó a hacer otra cosa. Dentro del banco empezó a hacer atención al cliente, empezó a tener un rol más de cercano al cliente y empezó a cambiar sus habilidades, ya no tan mecánica, sino que empieza a migrar hacia un rol más de cercano al cliente, de atención al cliente. Y luego, a partir del año 2010 aproximadamente, empieza a caer la cantidad de cajeros, pero la cantidad de ATM se mantiene en la misma línea. Porque ¿qué es lo que pasa? Aquí empieza a aparecer la banca digital, empiezan a disminuir la cantidad de sucursales, empieza a haber mayores servicios digitales de las bancas y por lo tanto los cajeros, incluso de atención al cliente, ya dejan de ser necesarios y entonces se habla del reskilling, ¿no? Que tienes que capacitarte en otra cosa, tienes que moverte a hacer otro tipo de tareas. Ya no es que haces tareas en una misma sector o una misma área de trabajo, que en el caso era la sucursal, la atención al cliente, sino que ahora tienes que ir a hacer otro tipo de tareas distintas, que puede ser en el mismo sector o en otro, que llaman el reinventarse, ¿no? Y aquí podemos ver un ejemplo hacia atrás con datos, del patrón de lo que es primero, empezamos a hacer como ahora, todos estamos aprendiendo inteligencia artificial, pero después entonces la inteligencia artificial va a empezar a tomar más tareas, y tenemos que empezar a desarrollar habilidades distintas, más allá de aprender inteligencia artificial, a usarla, ¿no? Y por último, ya cerrando también, es el de lo importante que es el equipo en la organización. El poner tener la comunicación, como vimos en esa matriz, de qué es lo que queremos automatizar, que nuestra gente hay toda una cantidad de puedes hacer hackatones internas, desafíos de innovación, etcétera, para poder hacer toda una sistematización de la innovación. Y lo más importante es el tipo de gente con la que cuentas. Y este es un correo que mandó Elon Musk a OpenAI cuando se funda. El primer correo que manda a los fundadores de OpenAI les dice, lo más importante es el equipo. Tenemos que reclutar a la mejor gente. Es la principal. No era la tecnología, no era el tipo de cómputo, no eran los datos, era qué gente vamos a tener. Y el mensaje final, que yo creo que lo dejamos para el final porque es el que quizás no nos hemos dado cuenta, ya después de que hablamos de todo lo que es la capacitación individual, ¿no? El equipo, lo que es hacer upskilling, reskilling, hacer uso de la tecnología a nivel individual, pero el salto de productividad cualitativo que todos estamos buscando no se genera a nivel individual. No es el curso de un experto en inteligencia artificial que venga a darle a un departamento a usar Copilot, o que le enseñe a usar Gamma, o que le enseñe a usar cualquier herramienta. Eso no te va a dar el salto cualitativo de productividad, sino al nivel sistema organizacional, que es una transformación realmente. Y por algo toma tiempo. Y ya llevamos 2 años, ¿sí?, hablando mucho de esto, pero estamos en esa curva aún que no termina de despegar, porque estamos a nivel individual, no estamos rediseñando los procesos, que mirando hacia atrás nuevamente, aquí a la izquierda tienes la línea de producción con máquinas a vapor, que estaba restringida a un eje con correas de cuero y la línea de producción era rígida. La productividad estaba completamente restringida a la máquina de vapor que movía todo esto y por lo tanto
tu sistema de producción era realmente mínimo tus grados de libertad para aumentar tu productividad. Y cuando aparece la electricidad, te permite reconfigurar el sistema y aparece la línea de producción, donde entonces ya la producción ya no estaba restringida por el eje de la potencia de la máquina de vapor, sino que ahora podías tener células y podías cambiar el flujo de trabajo, podías cambiar los procesos. Y eso tardó tiempo. No fue de la noche a la mañana, porque fue un cambio sistémico, donde realmente entonces aparece la revolución industrial. Si no, no va a haber cambio cualitativo. Tiene que haber un reproceso. Y si no lo hacemos, nosotros quizás esta tecnología, si sigue aumentando las capacidades, la inteligencia artificial, quizás va a haber una forma distinta de hacer algo que nosotros no hemos visto. Y vas a poder hacer uso de agentes, que se está hablando mucho de los agentes inteligentes, que vas a poder hacer esta redistribución. Las compañías que logren hacer ese cambio van a poder redistribuir el flujo de trabajo por medio del uso de agentes inteligentes. Pero hay que hacer un cambio del flujo de trabajo del sistema. No es el curso de usar Copilot, Gamma, whatever. Es algo duro que hay que decir. Hay gente que ha estado pensando en esto por años. Este es un modelo del Centro de Inteligencia Colectiva del MIT. Thomas Malone es un profesor que funda este centro y él tiene años pensando en esto. Y él dice, mira, esto es un espectro. Todos los procesos, incluso ya hace 20, 30 años atrás, son grupos de seres humanos trabajando con computadoras de maneras que parecen inteligentes para lograr un objetivo. Eso es cualquier organización moderna que usa computadora. Equipos de trabajo que usan un computador, trabajan entre sí usando las computadoras para lograr un objetivo. Y él lo llamó, para ponerle un nombre chic y sexy, le llamó Superminds. ¿Y qué es lo que ocurre con cualquier proceso de trabajo? Cualquier proceso de humanos con computadora, que tienes humanos solo usando una herramienta, tiene lo que llamó, este término es de Garry Kasparov, centauros, que viene de mitad caballo, mitad hombre, donde tienes el hombre con la máquina. Entonces ya la máquina tiene un rol más protagónico. La mitad es donde ya el rol es equitativo. Y aquí en el cyborg la inteligencia artificial o lo que sea, el computador, es un rol más protagónico, es la máquina que hace la tarea y yo solo le doy el objetivo. Y por último ya está el Smart Robot, que funciona solo, como los centros de distribución de las grandes, como Amazon, por ejemplo, en Estados Unidos. Y las líneas de producción también para producir automóviles también están en esta zona. Pero la mayoría de las organizaciones se mueven acá. Entonces, al final la pregunta es, ¿cómo rediseñas tu proceso? ¿Cuál va a ser la combinación de mix de seres humanos y máquinas inteligentes? ¿Qué tarea está aquí? ¿Qué tarea está acá? ¿Cómo se mezcla esto? Y hay otros pasos, porque es una metodología, de cómo tú vas rediseñando, porque esto se baja más abajo aún, esto se explota hacia abajo y puedes entonces tomar decisiones de qué le das a la máquina y qué no le das, y qué se toma en conjunto. Para cerrar, 15 minutos más, nos tardamos. ¿Qué actividad o proceso útil que haces ya no es valioso? ¿Qué tareas imposibles puedes hacer ahora? Son preguntas para ti, para tu organización. Porque muchas veces es que a veces queremos hacer más cosas, en realidad tenemos que dejar de hacer cosas. ¿Qué tareas imposibles? Porque antes no podíamos sintetizar, no podíamos crear videos, no podíamos tener tareas una seguida de la otra hecha por una máquina, tareas cognitivas. Es algo que era antes imposible, pero hoy día es posible. Eso es algo, es una forma, por eso partimos con la imaginación. Hay que imaginarlo para poder crearlo. ¿Cómo estás incentivando a tu organización para innovar a escala? Nuevamente la innovación se hace clave. Y esto que son las células ágiles.
que es poder lograr poder hacer vivir juntas estas dos curvas de innovación, la curva que vimos roja con la azul, ¿recuerdas? Porque son contradictorias. Entonces hay temas culturales de fricción dentro de la organización. Quien está trabajando en la curva roja eh, no ve bien la curva azul, que es la nueva. Entonces hay todo un tema de cómo haces gestión de esas dos áreas. Y por último, el tema de la responsabilidad que hablamos, que es la confianza clave, ¿no? Así que bueno, con esto cerramos y te invitamos al diplomado. Es un diplomado que hemos preparado con una mirada distinta. ¿Por qué distinta? Porque partimos desde la imaginación de lo que es posible para luego entonces traerlo a los marcos de la confianza a nivel individual y sistémico y la experimentación que tenemos. Esto viene de trabajo en conjunto en hackatones, por lo que es el prototipado, la creación de pruebas de concepto, es algo que se ve muy práctico, que debería agregar valor por solo simple hecho de probar y demostrar algo que es posible. Y eso generalmente genera chispa para avanzar en algo. Así que bueno, eso es. Esperamos que te lleves y qué inquietudes tienes. Vamos a leer el chat, vamos a abrir el espacio de conversación. Y bueno, espero que hayas estado ahí y que no te hayas cansado de escucharnos y escucharnos. Así que bueno, vamos a ver. Vamos a ver, tenemos mensajes. ¿Qué mensajes tenemos aquí? Mayores, pensando aquí, los ataques mundiales en el futuro podría ser. Ya vimos lo de los datos. ¿Es valor en el proyecto de la TAM GPD? Buena pregunta, Rubén. Gracias por esa pregunta. Sí, esto lo hemos conversado. Entonces yo creo que a mí me convencieron, siendo completamente abierto. Y lo bueno de tener este espacio del diplomado es que el equipo docente dijimos, oye, en este podemos Libro. conversar. Adelante, sí. Ah, no, ajá. Entonces, bueno, el tema de la TAN GPT, si nadie lo conoce, si nadie lo conoce. Si alguien no lo conoce, es un proyecto que se lanzó hace poco de crear un modelo gran modelo de lenguaje, que GPT es la arquitectura, el Generative Pre-Training Transformer, hecho en Latinoamérica, con datos relevantes para nuestra cultura. Y es toda una colaboración de distintos centros en Latinoamérica y entiendo que está siendo liderado por el CENIA y debe haber otros seguramente. Entonces, eh, si puedo contar un poco la conversación que tuvimos con eso. Conversamos y dijimos, ok, este era mi punto de vista. Ya existen modelos de pesos abiertos. ¿Y, ¿Y por qué no usamos ese? Porque requiere toda una cantidad de inversión. Construir algo como esto no es fácil. Requiere tiempo y requiere datos relevantes y también tienes que hacer toda una selección de los datos, ¿no? Entonces, ¿por qué no usamos uno que ya existe y tratamos de ver si haces lo que llaman la transferencia de conocimiento o le haces la afinación que le llaman, ¿no? O el fine tuning, ¿no? Entonces, claro, y esto me lo decía Joaquín me decía, no, pero Joaquín Ureta, me decía, lo que pasa es que cuando tú ya agarras uno de estos de código abierto, tú ya tienes ahí toda una cantidad, porque ¿qué es lo que hacen los GPT? Tienes una cantidad de representaciones, de conocimiento, sí, de conocimiento que está dentro de los pesos del modelo, de los parámetros, y que ya fueron entrenados con este modelo. Entonces, es difícil, primero no tenemos transparencia, los modelos estos no son abiertos, no son de código abierto, tú no sabes los datos que se utilizaron para entrenarlo, solamente conoces los pesos son los parámetros, pero no tienes visibilidad completa y transparente de todo el modelo como Llama, hablemos de Llama, que es de Meta. Entonces me dice, hay que hacer algo que sí realmente tengas visibilidad completa. Entonces, bueno, al final me convencieron porque yo que sí creo que sí agrega valor en el sentido de que te permite tener transparencia completa, te permite desarrollar conocimiento de saber, porque no es lo mismo estudiarlo que hacerlo, y eso aplica para cualquier cosa. Y por lo tanto, también se hace relevante a lo que llaman el, el bagaje cultural, o sí, eso, el bagaje cultural, la cultura.
Además, también depende con qué lo entrenes. Y también habían países que estaban trabajando en algo similar. Todos los escandinavos tenían años, mucho más años. Bueno, los escandinavos siempre están más adelantados, trabajando en que sus lenguajes, Finlandia, Islandia, se mantuvieran vigentes en los grandes modelos de lenguaje. Entonces, sí, esa es la opinión. La opinión es que al razonarlo se consiguen beneficios. Sí, va por ahí. Respecto al impacto en el marketing digital, ¿qué cambios? Ángel, ¿me das un segundo? Sí, adelante. Sí, mira, bueno, todos los asistentes yo les voy a mandar un correo vamos a compartir la grabación y también hay una oferta especial para los que asisten acá referente al diplomado. Yo también le voy a mandar la información y también, bueno, ahí está el código QR por si quieren tener dudas especiales, pueden tener 30 minutos en modalidad para poder hablar con sus inquietudes referentes si se quieren, están interesados en poder hacer el diplomado con Ángel. Igual yo les voy a mandar toda la información detallada a sus correos. Solamente eso quería señalar. Y ahí puedes continuar tú también, Ángel, con un poco más las preguntas que estaban en el chat. Gracias. Gracias, Karina. Sí, la pregunta de Rubén está buena. Rubén Quesada dice respecto al impacto en el marketing digital, ¿qué cambios próximos estás visualizando? Bueno, un cambio, a ver, respecto al marketing. Ok, actualmente, obviamente, el conocimiento que puedo compartir de eso es que, como dijimos ahí, el SEO, el Search Engine Optimization, actualmente se optimiza para la indexación de Google. Se optimiza para la lectura de este algoritmo de Google, porque Google tiene más del 90% de las búsquedas en Occidente. Occidente, todo el mundo como nos movemos nosotros. Entonces, actualmente se optimiza para eso. Pero hacia el futuro y cambio inmediato es que ya como vimos en las gráficas que mostramos antes, quizás las podemos mostrar, o no, está muy lejos, está muy lejos. Estamos viendo un cambio de que la gente está dejando de usar el buscador, la barra de buscador de Google, y está yendo a lo que es el asistente, el chat inteligente. Y es el chat inteligente el que le está dando los links y el que le está dando la respuesta. Incluso sin ni siquiera ir a los links, porque la gente quizás está confiando, y no, quizás no, está mostrado en estos números que vimos antes, que los dio el CEO de Cloudflare. Cloudflare es una empresa que da servicios de Internet, da correo, hosting, etcétera, una cantidad de arquitectura, ciberseguridad, etcétera. Entonces, y tienen un mercado importante. Entonces, él dice, muestra los números y ya la gente no está usando el buscador. Está llegando a páginas por medio de los asistentes inteligentes. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Según lo que vemos ahí, ideas, ¿no? Esto hay que probarlo. Estamos todos en un momento de experimentación. Entonces, la experimentación significa que tú tienes una hipótesis y haces acciones respecto a esa hipótesis y ves qué ocurre con tus acciones. A ver si te funcionó o no. Y hay que tener cuidado si está bien hecho tu experimento. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que ver si hay temas técnicos de que tú construyas para el scrapping de estos chat inteligentes. Entonces, significa, y lo dijo Carpati, Carpati es uno de estos fundadores de OpenAI hace poco en una presentación, dijo, tienes que construir para la gente de inteligencia artificial. Actualmente nosotros estamos construyendo, todas las páginas web, todo está construido para el ser humano. En cambio, ahora tienes una cantidad de scrapping de estos robots inteligentes usando el Internet. Entonces tienes que construir para ello. ¿Cómo se hace eso? Lo estamos averiguando. Entonces eso es lo primero. Y lo segundo, que yo creo que este vale para todo y ahora se hace más relevante, es tu base actual de clientes. Los programas de fidelización se hacen más relevantes aún. El boca a boca se hace aún también más relevante. El tema de las redes sociales, también Zuckerberg hace poco dijo, no recuerdo si fue en un foro, pero salió ahí, lo estuvimos conversando en el equipo, quieren automatizar todo el proceso que hacen actualmente las agencias. Las agencias dicen, ok, tú quieres lograr este tipo de conversión,
¿Quieres tener este tipo de publicidad? Bueno, nosotros en Meta vamos a automatizar ese proceso. Y tú lo que vas a hacer es que vas a tener un servicio nuestro y la agencia la quieren sacar, la agencia de mercadeo digital. Y quieren que todo el mercadeo sea a través de Meta. Ahora, eso no sabemos si realmente es capaz de hacerlo Meta y si realmente la agencia no agrega tanto valor. Es una incógnita, pero eso está en la mesa. Zuckerberg tiene esa idea de automatizar completamente el marketing digital a través de su plataforma. Y Meta incluye hartas redes sociales. Esto me decía por aquí Benjamín, me recuerda al caso de Blockbuster y Netflix, tal cual. Blockbuster, negarse a formar de acuerdo de que le había ofrecido Netflix en sus etapas de tempranas, terminó de declaración de quiebra. Sí, tal cual. Sí, ese es un ejemplo muy nombrado de que Blockbuster no fue capaz de, en ese dilema del innovador, Blockbuster no quiso ver la segunda curva azul y se quedó en la curva roja y se rió incluso. La anécdota dice que no, el precio no le pareció muy elevado comprar Netflix. Respecto al impacto en el marketing, ese ya lo respondimos. Ok. ¿Y qué otro ejemplo hay? Hay varios, lo pueden buscar. También está el típico del iPhone con el BlackBerry. También ocurrió ahí un tema del dilema del innovador, donde BlackBerry nunca pensó que un teléfono tan caro iba a lograr crecer tanto. Entonces, bueno, invitarte a que también a través de este QR puedes tener, si estás interesado en el diplomado, puedes conversar conmigo. eh, Hay un espacio para ello. Mira, tenemos una oportunidad de los que están aquí y es algo que me parece que está súper, porque es un 30% en el arancel más matrícula gratis. Es decir, que está quedando alrededor del 1.100.000 por ahí. Entonces eso, y para despedirnos, vamos a invitarte a que si quieres decir, si alguien quiere preguntar algo, dejar un correo,